No firme todavía. La punta de la pluma quedó suspendida sobre el papel. El abogado levantó la vista. Todos hicieron lo mismo. Gael Santamaría casi no respiraba. Llevaba meses esperando ese divorcio. Solo quería terminar con la mujer que, según él, jamás le daría un hijo. Entonces, la puerta se abrió. Elena Cárdenas entró sin decir una palabra. Llevaba un vestido sencillo, una carpeta en la mano y un embarazo imposible de ocultar. Nadie habló. El abogado fue el primero en levantarse. Gael dejó caer la pluma. Su mirada quedó fija en el vientre de Elena, como si el tiempo acabara de detenerse. «Eso», susurró. «No puede ser». Ella siguió caminando. Ni rabia, ni miedo. Solo una serenidad que él jamás había visto durante su matrimonio. Dejó la carpeta sobre la mesa. «Vine a firmar el divorcio». Gael seguía sin apartar la mirada de su vientre. «¿De quién es ese hijo?» Elena levantó los ojos, tranquila, casi compasiva. «Esa no es la primera pregunta que deberías hacer». El silencio se volvió insoportable. El abogado abrió lentamente un sobre sellado. «Antes de firmar, hay un informe médico que ninguno de ustedes ha leído completo». Gael sonrió con desprecio. «No necesito leer nada. Yo ya conozco la verdad». El abogado negó con la cabeza. «No, usted solo conoce la versión que decidió creer». Elena tomó aire. Miró por última vez al hombre que había destruido su matrimonio con una sola frase. «Eres estéril». Después apoyó suavemente una mano sobre su vientre y dijo: «Dentro de unos minutos vas a descubrir quién era realmente la persona que nunca pudo tener hijos». El abogado rompió el sello del sobre. Nadie imaginaba que aquella última página no solo destruiría un matrimonio, también derrumbaría la mentira que había condenado a Elena durante años. Y cuando Gael leyera el verdadero diagnóstico, comprendería que había perdido mucho más que a su esposa. Había perdido a la única familia que siempre había sido suya. El papel tembló en sus manos. No de nervios, de respeto. Antes de leer esto, quiero que todos recuerden algo. Este documento estuvo guardado 3 años. Nadie lo abrió. Nadie quiso hacerlo. Gael frunció el ceño. ¿De qué está hablando? El abogado no respondió todavía. Dobló la primera hoja hacia atrás y miró a Elena. ¿Está segura de que quiere que lo lea aquí? Elena asintió una sola vez. Ya cargué esto sola demasiado tiempo. Que lo escuchen todos. El abogado tragó saliva. Pero antes hay que retroceder. Para entender esa carpeta hay que entender cómo 2 personas que se amaron terminaron destruyéndose en silencio. 3 años atrás, Elena Cárdenas trabajaba en una farmacia del centro. Gael entraba cada tarde a comprar café en polvo que no necesitaba, solo para verla. Ella lo notó en la segunda semana y sonrió por primera vez cuando él, nervioso, pagó con el dinero equivocado. No hubo flechazo de telenovela. Hubo algo más simple, costumbre, ternura, la sensación de encontrar a alguien con quien el silencio no incomoda. Se casaron 11 meses después, sin lujos, sin discursos largos, solo 2 familias pequeñas y la promesa de construir algo propio. Gael trabajaba en logística. Elena soñaba con tener una casa con jardín y una mesa donde cupieran más de 2 platos. Durante el primer año fueron felices de una forma silenciosa, de esas que no se publican, solo se viven. Los domingos, Gael preparaba un café pésimo. Se lo entregaba con tanto orgullo que ella nunca tuvo el corazón para decírselo. Caminaban después de cenar, hablaban de una casa que todavía no existía, de un perro que algún día tendrían. Gael guardaba, doblada en la cartera, la foto de esa primera cena en la farmacia. Como un amuleto, ninguno imaginaba que esa ternura sería puesta a prueba. Alguien ya estaba decidiendo por ellos. Doña Refugio, su madre, no ocultaba su impaciencia. ¿Para cuándo el nieto?, preguntaba en cada cena. Al principio era una broma incómoda. Después se convirtió en una exigencia disfrazada de cariño. Pasó un año, después otro, y el hijo no llegaba. Elena comenzó a sentir miradas distintas en las reuniones familiares, preguntas que dolían más
por lo que insinuaban que por lo que decían. ¿Y para cuándo la buena noticia?, preguntaba una tía en cada cumpleaños, como si fuera lo único interesante que Elena podía ofrecer. Elena aprendió a sonreír sin que le llegara a los ojos. Aprendió a cambiar de tema, a fingir que no dolía. En casa contaba los días del calendario con una mezcla de esperanza y cansancio. Compró vitaminas, cambió su alimentación, dejó el café que tanto le gustaba, por si acaso. Gael, en cambio, seguía convencido de que todo estaba bien. Tal vez es cuestión de tiempo, decía, abrazándola por las noches. Y por un tiempo, ella le creyó, porque necesitaba creerle. Pero el tiempo, para una madre que espera un nieto con desesperación, nunca es suficiente. Doña Refugio insistió en que fueran a un médico de su confianza, un antiguo colega de la familia, el doctor Ezequiel Sarmiento. Elena aceptó sin sospechar nada. ¿Qué podía salir mal en una simple revisión? El día de los resultados, Elena entró sola a la clínica. Gael se había quedado atrapado en el trabajo. Doña Refugio insistió en acompañarla para que no estuviera sola. Elena aceptó, agradecida por el gesto. No sabía que esa amabilidad escondía otra intención. El doctor Sarmiento la recibió con una sonrisa extraña, demasiado calmada para lo que estaba a punto de decir. Los resultados no son los que esperábamos. Y esa frase cambió todo. Elena sintió que el aire se volvía pesado. Hay una dificultad de fertilidad, bastante marcada. Elena parpadeó. ¿En quién? El doctor miró de reojo a Doña Refugio, apenas un instante, pero suficiente para que después, mucho después, esa mirada cobrara sentido. En usted, Elena, lo siento. El mundo de Elena se detuvo ahí. No lloró. El cuerpo tarda en entender el dolor. Doña Refugio le apretó la mano. Tranquila, hija, esto no cambia nada. Sus palabras en los meses siguientes demostrarían ser una mentira con forma de consuelo. Cuando Elena le contó a Gael esa noche, él la abrazó en silencio. No importa, te amo a ti, no a un hijo que todavía no existe. Y por un tiempo, esas palabras fueron suficiente. Pero las palabras de amor sin la verdad detrás se desgastan, y alguien en esa familia ya sabía que la verdad era distinta. Doña Refugio comenzó a repetir la historia en cada reunión. Pobre Elena, no puede darle hijos a Gael. Al principio con lástima fingida, después con un dejo de superioridad que Elena empezó a percibir con claridad. Las miradas cambiaron, los comentarios en las fiestas, las comparaciones con las cuñadas embarazadas. Elena se fue encerrando. Dejó de asistir a reuniones, dejó de sonreír con la misma facilidad. Y Gael, absorbido por el trabajo y por la comodidad de creer en la versión más simple, no notó que su esposa se estaba apagando. Aquí la historia se detiene un segundo, porque hay algo que Elena y Gael no sabían. Ese informe había sido alterado, no perdido, no malinterpretado, alterado, y la persona que movió los hilos para que eso ocurriera seguía sentada a la mesa de esa familia, cenando cada domingo con una sonrisa tranquila, y alguien en esa mesa ya sabía la verdad. Si esta historia te está generando la misma indignación que sintió Elena, este canal existe para contar historias como esta, historias de dignidad, de verdad que tarda en llegar, y de personas que encuentran una segunda oportunidad cuando menos lo esperan. Suscríbete y sé parte de esta comunidad, porque lo que viene ahora apenas comienza. 4 años de matrimonio y ningún hijo. Doña Refugio ya no disimulaba su decepción. En una cena de aniversario, frente a toda la familia, soltó la frase que cambiaría todo. Gael, mi amor, tienes que pensar en tu futuro. Una mujer que no puede darte hijos no es una esposa completa. Elena sintió que la mesa entera la observaba. Gael, por primera vez, no defendió a su esposa con firmeza. Solo bajó la mirada. Y ese silencio doloroso fue peor que cualquier insulto directo. Esa noche en el auto, Elena preguntó, ¿por qué no dijiste nada? Gael suspiró. Porque en el fondo, ella tiene razón. Yo quiero ser padre, Elena, y tú no puedes darme eso. Esas palabras quedaron flotando entre los dos como una sentencia.
A partir de esa noche algo se rompió. Gael comenzó a distanciarse. Ya no la buscaba con la misma ternura. Ya no hablaban del futuro como una pareja, sino como dos personas esperando una salida. Elena intentó luchar. Propuso terapia. Propuso adopción. Propuso buscar una segunda opinión médica. Gael rechazó cada propuesta con el mismo argumento. ¿Para qué gastar dinero en algo que el doctor Sarmiento ya confirmó? Elena no lo sabía entonces, pero esa negativa a buscar una segunda opinión era exactamente lo que doña Refugio necesitaba que ocurriera. Pasó un año más. La distancia entre Gael y Elena se volvió costumbre. Dormían en la misma cama, pero como dos desconocidos educados. Fue en ese año, en medio del desgaste, cuando ocurrió algo que ninguno de los dos supo interpretar a tiempo. Una noche de tormenta, cuando el auto de Elena no encendía y Gael fue a buscarla bajo la lluvia, hubo un instante de ternura antigua. Un abrazo que no debía significar nada. Una noche que ambos después decidieron no mencionar. Ninguno imaginó que esa noche sería la pieza que, meses después, cambiaría el destino de los dos para siempre. Doña Refugio, mientras tanto, avanzaba con un plan silencioso. Le presentó a Gael a una antigua amiga de la familia, Renata, hija de un socio comercial. Solo para que salgan como amigos, decía con inocencia calculada. Gael, frustrado y herido en su orgullo, comenzó a pasar tiempo con Renata sin ver el peligro. Cafés casuales, disfrazados de reuniones de negocios, después, cenas a solas. Doña Refugio siempre tenía una excusa para no llegar. Renata escuchaba las quejas de Gael sobre su matrimonio, sin saber que era una pieza más del plan. Elena lo notó. No con celos inmediatos, con un miedo más profundo, el miedo a perder un lugar que ya sentía a punto de desaparecer. Una noche, encontró un mensaje en el teléfono de Gael, de Renata, agradeciéndole la cena. No decía nada indebido, pero el simple hecho de que existiera esa cena, sin que Elena lo supiera, fue suficiente para que algo se agrietara todavía más. «¿Por qué no me contaste?», preguntó con la voz apenas firme. Gael se defendió con torpeza. «Fue solo trabajo, Elena. No le busques significado donde no lo hay». Pero ambos sabían que la confianza, una vez resquebrajada, empieza a filtrar dudas por cada grieta, y cuando finalmente confrontó a Gael, él respondió con una frase que Elena jamás olvidaría. «Quiero el divorcio. Mereces ser feliz con alguien que sí pueda formar una familia contigo. Yo necesito seguir adelante». Elena no gritó, no rogó, solo preguntó una cosa. «¿Estás seguro de que soy yo quien no puede tener hijos?». Gael la miró con extrañeza. «El doctor Sarmiento lo confirmó, Elena. No hagas esto más difícil». Elena bajó la mirada, y por primera vez en años sintió algo distinto a la tristeza. Sintió sospecha. Esa noche, mientras empacaba lo esencial para irse a casa de su hermana, encontró una vieja carpeta en el fondo de un cajón, una copia antigua de exámenes médicos, con un nombre que no era el suyo, con una letra que reconocía, la del doctor Sarmiento, y una fecha que no coincidía con la que ella recordaba. Alguien había mentido, y ese alguien seguía cenando con ella cada domingo. Elena no dijo nada esa noche. Guardó la carpeta en su bolso sin entender todavía su significado real. Se fue de la casa 2 días después. El divorcio comenzó su proceso legal. Gael, decidido a cerrar ese capítulo, contrató al abogado más eficiente que conocía. Nunca imaginó que la eficiencia de ese abogado terminaría revelando lo que su madre había escondido durante años. Elena pasó las semanas siguientes reconstruyendo su vida en casa de su hermana, Rosaura. Trabajaba, dormía poco y evitaba pensar en Gael más de lo necesario, hasta que una mañana el cuerpo le habló antes que la mente. Mareos, cansancio inusual, un retraso que prefirió ignorar por miedo a ilusionarse. Las primeras noches en casa de su hermana fueron las más difíciles de toda su vida. Elena se despertaba a mitad de la madrugada, revisando mentalmente cada año de su matrimonio, buscando el momento exacto donde todo empezó a desmoronarse.
Se preguntaba si había hecho algo mal, si había sido demasiado callada, demasiado paciente, demasiado dócil ante una mentira que crecía frente a sus ojos sin que ella lo supiera. Rosaura la encontraba más de una vez, sentada en la cocina a las 3 de la madrugada, con una taza de té que ya se había enfriado. «No es tu culpa, Elena». «Entonces, ¿por qué siento que perdí 4 años de mi vida creyendo algo que nunca fue verdad?» Rosaura no tenía una respuesta fácil. Solo se sentaba a su lado, en silencio, dejando que el dolor tuviera su espacio antes de convertirse en fuerza. Fue en una de esas noches, 2 semanas después de haberse mudado, cuando el cuerpo de Elena comenzó a darle señales que ella, al principio, decidió ignorar. Rosaura fue quien insistió en la prueba. Solo para descartarlo, Elena. Elena aceptó, más por calmar a su hermana que por creer en la posibilidad. El resultado llegó en segundos. 2 líneas. Elena se quedó mirando el papel como si estuviera escrito en otro idioma. «Esto no puede ser real. Yo soy la que no puede tener hijos». Rosaura, sin entender del todo la situación médica, solo abrazó a su hermana. A veces los médicos se equivocan, Elena. A veces las historias que nos cuentan no son completas. Esa noche, Elena sacó de su bolso la vieja carpeta que había encontrado en la casa de Gael. La abrió con manos temblorosas, y ahí, en la esquina superior del documento, encontró algo que la dejó sin aire. Un nombre. Gael Santamaría. No el de ella. El informe hablaba de un conteo espermático bajo, fechado meses antes del examen que a ella le habían presentado como propio. Elena se llevó las manos a la boca. Alguien había cambiado los nombres, cambiado su vida entera con un papel. Elena no corrió a confrontar a nadie. El dolor de los últimos años le había enseñado algo importante. La verdad, cuando se revela con prisa, puede perderse en la furia del momento. Decidió investigar con calma. Buscó a una antigua enfermera de la clínica del doctor Sarmiento, llamada Yolanda, con quien alguna vez compartió café en la sala de espera. Yolanda, ya jubilada, dudó al principio. Vivía en una casa pequeña a las afueras de la ciudad, rodeada de macetas y de un silencio que parecía haber elegido después de años de trabajar entre urgencias y secretos ajenos. Elena, hija, ¿por qué después de tanto tiempo? Porque durante tanto tiempo no supe que había algo que preguntar, Yolanda. Pero cuando Elena le mostró la carpeta, su expresión cambió por completo. Sus manos, curtidas por años de trabajo, temblaron ligeramente al sostener el papel. Yo recuerdo ese día, Elena. Recuerdo que la señora Refugio pidió hablar en privado con el doctor antes de que llegaran los resultados oficiales. Elena sintió que el pasado entero se reordenaba frente a sus ojos. ¿Qué le pidió, Yolanda? La enfermera bajó la voz. Le pidió que protegiera el orgullo de su hijo, que no cargue con esa vergüenza, dijo, y el doctor aceptó. Yolanda continuó con la voz cada vez más firme, como si al fin liberara un peso que había cargado en silencio durante años. Yo quise decir algo, Elena. Créeme que quise, pero era una empleada nueva entonces, y el doctor Sarmiento tenía mucho poder en esa clínica. Tenía miedo de perder mi trabajo, de que nadie me creyera. Cada vez que te veía en la sala de espera, sentía que te debía una disculpa que nunca me atreví a dar. Elena tomó la mano de la enfermera sin rencor. Me la está dando ahora, Yolanda, y eso también cuenta. Elena salió de esa casa con el corazón latiendo con violencia. No era solo una mentira médica, era una traición construida por alguien que se sentaba en su mesa cada domingo, fingiendo cariño, fingiendo preocupación, mientras destruía su matrimonio en silencio. Pero todavía faltaba una pieza. ¿Por qué Gael nunca sospechó nada? ¿Por qué aceptó tan fácilmente esa versión de la historia? La respuesta llegaría más adelante, y dolería casi tanto como la traición misma. Elena guardó silencio durante semanas, no porque hubiera perdido las fuerzas, sino porque quería estar completamente segura antes de actuar. Buscó un segundo médico, especialista en fertilidad, ajeno por completo a la familia de Gael. Le mostró la carpeta antigua. Le explicó su historia. El especialista revisó todo. Confirmó lo que Yolanda ya sabía.
Este informe original no corresponde a una condición suya, señora Cárdenas. Corresponde a un diagnóstico masculino. Baja movilidad espermática. Tratable, además, con el protocolo adecuado. Elena sintió que las piernas le temblaban. Entonces yo nunca tuve ningún problema. El médico negó con la cabeza. Sus exámenes de hace años están limpios. Siempre lo estuvieron. Elena regresó a casa de su hermana esa noche con una mezcla extraña de alivio y furia. Alivio, porque su cuerpo nunca la había traicionado. Furia, porque años de humillación pudieron haberse evitado con una sola verdad dicha a tiempo. Pero había algo más, algo que todavía no terminaba de encajar. Si Gael era quien tenía la dificultad médica, ¿de quién era el hijo que ahora crecía dentro de ella? La respuesta la llevó, sin poder evitarlo, a esa noche de tormenta, a ese abrazo que ambos decidieron no mencionar, a ese instante de ternura antigua entre dos personas que, aunque rotas, seguían casadas. Elena hizo cuentas en silencio, y el corazón le dio un vuelco cuando entendió que las fechas coincidían exactamente. Antes de decidir su siguiente paso, Elena supo que había una persona más con quien necesitaba hablar. El propio doctor Sarmiento lo encontró en su consultorio, ya con menos pacientes que antes, con el cabello más gris de lo que recordaba. Cuando la vio entrar, algo en su rostro se derrumbó, como si hubiera esperado ese momento durante años. «Elena», dijo quitándose los lentes lentamente, «sé por qué está aquí. Entonces dígame la verdad usted mismo, se lo debe». El doctor guardó silencio un largo instante. Después, con la voz quebrada, confesó: «Doña Refugio llegó antes de los resultados. Me ofreció dinero. A cambio, pidió que cambiara los nombres, que protegiera el orgullo de su hijo. Yo acepté. Fue un error que he cargado desde entonces». Elena sintió una mezcla de alivio y repulsión. Alivio porque finalmente escuchaba la verdad de la boca de quien la había ocultado. Repulsión porque un papel firmado por conveniencia había decidido el rumbo de su vida entera. ¿Estaría dispuesto a declarar esto si es necesario? El doctor asintió, con los ojos húmedos. Es lo mínimo que puedo hacer para reparar el daño. Pero esa confesión no era la última sorpresa del día. Ahora quiero que ustedes se pongan un momento en el lugar de Elena. Imaginen descubrir que la culpa que cargaron durante años nunca les perteneció. Imaginen descubrir, al mismo tiempo, que el hijo que llevan dentro es prueba de una noche que el orgullo casi les hizo olvidar. Si tuvieran que elegir entre exponer esa verdad de inmediato o esperar el momento correcto para que duela donde más debe doler, ¿qué habrían hecho ustedes? Déjenlo en los comentarios. Porque lo que Elena decidió hacer fue mucho más calculado de lo que cualquiera esperaba. Elena no quería venganza, quería justicia, y sabía que la justicia, para ser completa, necesitaba pruebas, tiempo y el lugar correcto. Contrató a su propio abogado, no para atacar a Gael, sino para asegurarse de que, cuando la verdad saliera a la luz, nadie pudiera manipularla de nuevo. Reunió los documentos, la carpeta original, el testimonio de Yolanda, dispuesta a declarar si era necesario, el informe del nuevo especialista, y esperó. Esperó a que el proceso de divorcio llegara a su etapa final, al día exacto en que Gael pensaba cerrar ese capítulo para siempre. En las semanas previas a la firma, Gael no vivía en paz, aunque se esforzara por parecerlo. Había noches en que revisaba viejas fotografías de su boda, preguntándose en qué momento exacto había dejado de defender a Elena frente a su familia. Renata, con quien seguía saliendo por insistencia de su madre, notaba su distracción constante. «¿Piensas en ella todavía?», le dijo una noche, sin reproche, solo con la calma de quien ya conoce la respuesta. Gael no lo negó. «Pienso en lo fácil que fue creerle a mi madre antes que a mi propia esposa. Eso es lo que no me deja dormir». Renata, con una madurez que sorprendió al propio Gael, decidió alejarse antes de convertirse en parte de un daño que no le correspondía. «Resuelve tu pasado, Gael. Yo no quiero ser el resultado de una huida». Mientras Elena se preparaba en silencio, Gael vivía ajeno a todo, convencido de su versión de los hechos, cómodo en la idea de que la ruptura
era simplemente el resultado inevitable de una limitación biológica de su esposa. Doña Refugio, satisfecha con el rumbo de las cosas, ya hablaba de presentarle a Renata como la futura madre de sus nietos. Nadie en esa familia imaginaba que la verdad, guardada durante años, estaba a punto de regresar con la fuerza de una ola que no se puede detener. La noche anterior a la firma, Elena no pudo dormir. Se sentó frente al espejo de su nuevo departamento, con una mano sobre el vientre ya notablemente crecido, y se preguntó una última vez si tenía sentido presentarse ella misma. Su abogado le había ofrecido manejarlo todo sin que ella tuviera que estar presente. «Puedo enviar la documentación. No es necesario que los enfrentes en persona». Pero Elena negó con la cabeza. «Durante años, otros hablaron por mí, decidieron por mí. Esta vez, quiero que escuchen la verdad de mi propia voz». Rosaura, sentada a su lado, le apretó la mano. «¿Tienes miedo?» «Mucho. Pero el miedo ya no me va a detener como antes». Esa noche, Elena practicó frente al espejo las palabras que diría. No para herir a Gael, no para humillar a Doña Refugio, sino para, finalmente, ponerle nombre correcto a 4 años de silencio. El día de la firma llegó. Gael se presentó puntual, ansioso por terminar. Su abogado había preparado todo con precisión. Doña Refugio insistió en asistir, para apoyar a su hijo en un momento tan difícil. Nadie esperaba que Elena decidiera aparecer en persona. Nadie esperaba verla entrar así, con esa carpeta, con ese vientre, con esa calma que solo tienen las personas que ya no necesitan gritar para ser escuchadas. Que así la historia regresa al momento exacto donde comenzó. El abogado de Elena, contratado semanas atrás, terminó de romper el sello del sobre. Este es el informe médico original, sin alteraciones, obtenido directamente del archivo central de la clínica, con la firma de un perito independiente. Gael sintió que el aire se volvía espeso. ¿Qué significa eso? El abogado leyó en voz alta, despacio, cada palabra pesando como una piedra. Paciente, Gael Santamaría. Diagnóstico, oligozoospermia moderada. Recomendación, tratamiento especializado antes de intentar concepción natural. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. Fue el silencio de una mentira colapsando. Gael tomó el papel con manos temblorosas. Lo leyó una y otra vez, como si repetirlo pudiera cambiar su contenido. Las letras parecían moverse frente a sus ojos. Recordó, en cuestión de segundos, cada comentario hiriente que había hecho durante años. Cada cena en la que permitió que su madre humillara a Elena sin decir una palabra en su defensa. Cada noche en que eligió el silencio en lugar de la duda. «Esto no es posible. El doctor Sarmiento me dijo que...» Le dijo lo que su madre le pidió que dijera. Interrumpió Elena con voz firme pero sin gritar. Doña Refugio, hasta ese momento en silencio, se puso pálida. «Elena, no sabes lo que estás diciendo». «Sí, lo sé. Lo sé porque hablé con Yolanda. Lo sé porque tengo el informe original desde hace semanas. Lo sé porque cargué durante años una culpa que nunca me perteneció». Gael miró a su madre, buscando una negación que no llegó. «Mamá, dime que esto no es cierto». Doña Refugio bajó la mirada por primera vez en años. «Solo quería protegerte, hijo. No quería que cargaras con esa vergüenza frente a la familia». «¿Protegerme?» La voz de Gael se quebró. «Me hiciste destruir mi matrimonio por una mentira. Me hiciste convertirme en el hombre que humilló a su esposa en cada cena». Doña Refugio no respondió. No había ninguna respuesta capaz de sostener ese peso. Gael se giró hacia Elena, con los ojos llenos de una mezcla de vergüenza y desesperación. «Elena, yo no sabía nada de esto, tienes que creerme». Elena lo miró con una calma que dolía más que cualquier reproche. «Te creo, Gael. Pero creerte no borra lo que hiciste. Aceptaste una versión que te convenía sin cuestionarla nunca. Preferiste creer que el problema era mío antes que dudar de tu propia madre». Gael no supo qué responder, porque en el fondo sabía que ella tenía razón. El abogado de Gael, incómodo, intentó intervenir. «Esto se está saliendo del propósito de esta reunión.
Elena lo interrumpió sin alzar la voz, pero con una autoridad que llenó toda la sala. El propósito de esta reunión era firmar un divorcio basado en una mentira. Creo que todos merecen saber en qué se basaba esa mentira antes de que cualquier papel se firme. Nadie volvió a interrumpirla. Doña Refugio intentó una última defensa, con la voz temblorosa. Yo solo quería lo mejor para esta familia. Lo mejor para esta familia, respondió Elena, habría sido la verdad dicha a tiempo por alguien con el valor de enfrentarla. Usted eligió el silencio, y ese silencio nos costó años que no vamos a recuperar. ¿Y el hijo?, preguntó finalmente, con voz baja. ¿Es mío? Elena guardó silencio un instante, suficiente para que el peso de la pregunta llenara toda la sala. Sí, Gael, es tuyo, de aquella noche de tormenta que ambos decidimos olvidar, antes de que todo esto explotara. Gael cerró los ojos, sintió, al mismo tiempo, la alegría más pura y la culpa más profunda que había experimentado en su vida. Entonces todavía podemos, comenzó a decir, con una esperanza torpe. Elena levantó una mano, deteniéndolo con suavidad. No vine a reconstruir un matrimonio, Gael. Vine a cerrar un capítulo con la verdad de mi lado, no con la mentira de otros. Pero el hijo tendrá a su padre. Eso no está en discusión. Pero yo necesito reconstruirme primero como persona, antes de decidir qué papel jugarás tú en mi vida diaria. El abogado, testigo silencioso de toda la escena, cerró finalmente la carpeta. Entonces, ¿procedemos con el divorcio? Elena asintió, sin dudar. Sí, pero con nuevas condiciones. Reconocimiento total de paternidad, responsabilidad compartida y una disculpa pública dentro de la familia para que nadie vuelva a repetir la historia que casi me destruyó. Gael, con los ojos húmedos, asintió despacio. Lo que necesites, Elena. Te lo debo todo. Doña Refugio intentó acercarse a Elena, buscando algún tipo de perdón inmediato. Elena, yo solo... No. La interrumpió Elena, sin alzar la voz, pero con una firmeza que no dejaba espacio a réplicas. Usted decidió mi destino sin consultarme. Decidió que yo cargara con una vergüenza que no era mía para proteger el orgullo de su hijo. Eso no se perdona en un solo día. Doña Refugio bajó la cabeza, comprendiendo quizás por primera vez el verdadero costo de su silencio. Antes de irse, Elena se detuvo un momento en la puerta. Miró a Gael una última vez. Vas a ser padre, Gael. Espero que esta vez elijas la verdad antes que la comodidad. Y salió, con la misma serenidad con la que había entrado, dejando atrás un matrimonio roto, pero también una mentira finalmente destruida. Antes de continuar hacia el final de esta historia, quiero preguntarles algo. Si ustedes hubieran estado en el lugar de Gael, descubriendo que su propia madre alteró su destino para proteger su orgullo, ¿habrían podido perdonarla con el tiempo, o esa traición habría sido demasiado profunda para sanar? Y si esta historia les está tocando el corazón, la próxima que vamos a contar habla de una mujer que descubrió 20 años después de su boda un secreto guardado en una caja de zapatos. Una historia distinta, pero con la misma promesa de justicia. No se la pierdan. Los meses siguientes fueron lentos, pero honestos. Gael inició por fin el tratamiento médico que debió haber recibido años atrás, no para recuperar a Elena, sino para entender de una vez la verdad de su propio cuerpo. Fue un proceso incómodo, cargado de una vergüenza que había evitado durante años, escondiéndose detrás de una mentira ajena. El nuevo especialista le explicó, con paciencia, que su condición había sido siempre tratable, que con un protocolo adecuado y algunos cambios en su estilo de vida, sus posibilidades de ser padre de forma natural habrían sido mucho mayores incluso antes de Aurora. Gael escuchó cada palabra con una mezcla de alivio y furia dirigida hacia sí mismo. Pude haberlo resuelto hace años, le dijo a su terapeuta en una de las sesiones que decidió iniciar por voluntad propia. Preferí creer en la versión que no me obligaba a mirarme a mí mismo. Esa terapia, lenta y honesta,
se convirtió en el verdadero punto de partida de la reconstrucción de Gael, no como esposo, sino como hombre dispuesto, por fin, a enfrentar sus propios silencios. Doña Refugio intentó, con torpeza, acercarse a Elena en varias ocasiones. Elena no cerró la puerta por completo, pero tampoco la abrió de golpe. «El tiempo dirá si merece confianza de nuevo», le dijo a su hermana una tarde. «Yo ya no voy a apresurar perdones que no he sentido de verdad». Elena se mudó a un pequeño departamento cerca del trabajo de su hermana. Pequeño, pero suyo, con una ventana que dejaba entrar la luz de la tarde y una mesa donde, por primera vez en años, comía sin miedo a las preguntas ajenas. Gael visitaba cada revisión médica del embarazo, puntual, respetuoso, sin exigir nada que Elena no estuviera dispuesta a dar. Poco a poco, entre ecografías y conversaciones breves, algo nuevo comenzó a construirse. No un matrimonio recuperado, sino un respeto reconstruido desde cero. Cuando nació la niña, la llamaron Aurora, como el inicio de algo distinto. Gael sostuvo a su hija por primera vez con las manos temblando, mientras Elena lo observaba desde la camilla, agotada pero en paz. «Gracias por no rendirte en encontrar la verdad», le dijo él con la voz rota. Elena sonrió suavemente. «No lo hice por ti, Gael, lo hice por mí. Pero me alegra que Aurora tenga, al menos, la posibilidad de conocer a su padre desde la honestidad, y no desde la mentira que casi nos destruyó a todos». La noticia de la verdad recorrió a toda la familia como un incendio silencioso. En la siguiente reunión, meses después, las tías que antes preguntaban por la buena noticia, evitaban mirar a Elena a los ojos, avergonzadas de haber alimentado, sin saberlo, una mentira ajena. Rosaura, la hermana de Elena, fue la única que se atrevió a decir en voz alta lo que todos pensaban. «Espero que esto nos enseñe a no repetir nunca lo que le hicieron a mi hermana, a no juzgar el cuerpo de nadie sin saber la historia completa». Elena, sentada en un rincón con Aurora dormida en sus brazos, sintió que, por primera vez en años, no necesitaba defenderse de nada. La verdad, finalmente, hablaba por ella. Doña Refugio, con el tiempo, aprendió a pedir perdón sin condiciones, sin excusas de por medio. Elena, poco a poco, permitió que la relación se reconstruyera, aunque nunca con la misma cercanía de antes. Algunas heridas, aunque cicatricen, dejan una marca que enseña más que cualquier disculpa. En cuanto a Gael y Elena, no volvieron a ser esposos, pero se convirtieron en algo que muchas parejas rotas nunca logran ser: compañeros honestos en la crianza de su hija, adultos capaces de mirar el pasado sin usarlo como arma. Con el paso de los meses, la vida de Elena tomó una forma que ella misma no reconocía del todo, pero que la hacía sentir, por primera vez en años, dueña de sus propias decisiones. Consiguió un ascenso, llenó el departamento de plantas, las cuidaba como quien se cuida a sí misma. Aprendió a disfrutar el silencio, sin llenarlo con la aprobación de nadie. Gael, por su parte, se mudó a un departamento propio, lejos de la sombra de su madre. Aprendió a cocinar lo básico para las tardes en que Aurora se quedaba con él. Aprendió también a pedir disculpas sin buscar inmediatamente algo a cambio, no porque esperara una recompensa, sino porque, por fin, entendía que algunas disculpas simplemente se deben sin condiciones. Un año después, en el cumpleaños de Aurora, Elena observó desde lejos cómo Gael jugaba con su hija en el jardín y pensó sin amargura en todo lo que habían atravesado, en la mentira que casi la destruyó, en la verdad que finalmente la liberó, en la fuerza que descubrió dentro de sí misma cuando el mundo entero le dijo que ella era la incompleta. Elena ya no cargaba esa etiqueta, nunca debió cargarla, y ahora, con su hija en brazos y su propia historia finalmente en sus propios términos, comprendió que la verdadera segunda oportunidad no era volver con quien la hirió, que era la oportunidad de reencontrarse con la mujer que siempre había sido, antes de que una mentira intentara convencerla de lo contrario. Aurora corrió hacia ella entre risas, con las manos llenas de pastel, y Elena se agachó para recibirla sin pensarlo dos veces. Gael se acercó con cuidado,
Y por primera vez desde la firma del divorcio, no había entre ellos tensión ni reproche. Solo la calma extraña de dos personas que atravesaron una tormenta y decidieron, cada uno por su lado, construir algo mejor de lo que quedó. Gracias por dejarme ser parte de esto, Elena. Gracias por finalmente elegir la verdad, Gael. No hubo abrazo romántico, no hubo promesa de reconciliación. Solo dos adultos de pie en el mismo jardín, mirando crecer a la niña que nació en medio de la peor mentira de su historia, y que ahora representaba para ambos la prueba viviente de que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra la forma de salir. Y así, lo que comenzó como una acusación cruel en la sala de un abogado, terminó convirtiéndose en la historia de una mujer que se negó a cargar con una culpa que nunca le perteneció. Porque a veces, la verdadera fuerza no está en gritar la verdad, está en esperar, con paciencia, el momento exacto en que nadie pueda seguir negándola.